que podamos transitarlo juntos, que podamos realmente... Miércoles, Patri, ya. Oh, estoy todavía en el día de ayer. Es que era interminable el día de ayer. Todavía me continúa hasta hoy. Fue interminable. Así que es miércoles. Gracias, gracias. Si no, el lunes voy a tener un problema creyendo que es domingo. Bueno. No, que de verdad que no se sabe que ya estamos. Perdón. Pero ¿cómo pudiera inscribirme para lo del viaje? Vamos a dejarlo del viaje ahora, Iraida. Ya, vos quedate tranquila porque todavía no está ni el flyer hecho. Así que, pero como... Pero estás en la lista, Iraida, estás en la lista. Ya estás en yo te la mando. lista Sí, definitivamente. sí. Gracias, Así gracias. que quédense tranquilas, que todas las que dijeron, tengo ganas, la anotamos. Después si no quieren ir, no hay problema. Pero dijeron, tengo ganas, y ahí levantaron la mano y están anotadísimas. Así que tranquilísimas, no hay ningún problema. Y en cuanto ya nos dé, como les decía, ya Sandri tiene completamente armado el flyer, le falta poner el precio final y por eso no lo enviamos. Así que eso es lo que falta para sacarlo. Pero no se hagan problema, que de eso después charlaremos cuando tengamos más en concreto, y todos van a recibir en el email la información. Bien. Patrick, ¿me dejas grabar, por favor? Sí, More, claro. Aparte buenísimo porque así le hacemos el soporte a Erika. Ahí está. Gracias. Listo. Bueno, tengo algo especial para ustedes. Habíamos terminado con el Abeinu Malkeinu en hebreo y hoy traje algo lindísimo, lindísimo de Arpa Day, que es un grupito, les cuento un poquito, que me llamó la atención en el año 2019, estando en el Santo Sepulcro, eran las 5 de la mañana, cuando teníamos la misa, terminó la misa y nos fuimos a recorrer porque estaba vacío el lugar, y en la parte inferior, en la capilla de Santa Elena, encontramos 6 personas cantando laudes, pero de una manera que parecían ángeles. Bueno, es un grupo de gente joven y algunos no tan jóvenes, que parece que son misioneros de origen alemán, pero católicos apostólicos romanos, ¿no? Pero utilizan un hábito, es como un hábito medio verde oscuro. Las mujeres parecen hermanitas, ¿no? Pero no sé, me parece que son laicos, la verdad que hasta ahí no les puedo decir nada, pero sí hacen una cosa preciosa y especialmente a través de la música. Tienen una evangelización a través de la música hermosísima. Entonces encontré algo con lo cual quería empezar el día de hoy, ya que hoy empezamos a transitar la figura del Padre en el Nuevo Testamento, en todo lo que es el libro de la Nueva Alianza. Pero vamos a empezar, déjenme. Patricia. Sí. Buenos días. Ese grupo de Arpa Day son 4 hermanos de sangre. Está. 4 hermanos. Me parecía que eran idénticos. Son hermanos, sí, espectaculares. Espectacular, y te digo que tal es así que nos quedamos la hora entera rezando laudes con ellos, sin movernos, ahí adentro, y se nos ponía todo la piel de gallina. Realmente todo lo que encuentro de ellos es magnífico. Así que gracias, Katy, muchas gracias. De nada. Ya se los pongo y aquí les comparto algo que ahora les cuento, que es lo que van a estar oyendo. Pero disfrútenlo porque vale mucho la pena. Con esto empezamos hoy. Abund bashmayu
el Padre Nuestro en arameo, en la lengua en que el Señor probablemente se lo enseñó a sus discípulos cuando les enseñó cómo orar al Padre, ¿no? Habíamos visto el Abeinu Malkeinu como el origen, digamos, la fuente de donde encontramos como el antecesor al Padre Nuestro que el Señor nos enseña a través del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Fíjense qué belleza. Después lo que voy a hacer es mandarles la fonética, para que encontré la fonética perfectamente escrita, así que se las voy a compartir para que puedan ver. Realmente uno de los murales o uno de los lugares donde está escrito la comparación entre el arameo y el hebreo es en el monte Sinaí. Yo tengo entendido que debe de ser en el monte Sinaí, está la iglesia de Santa Catalina, muy probablemente sea allí, yo no estuve nunca, pero pude leer un poquito sobre este tema. Los monjes que veían ustedes con un gorrito bordadito, negro bordadito, son ortodoxos y son de la iglesia copta, la iglesia egipcia. Me imagino que alguna relación con esto que les estoy contando, de donde está esa piedra, en donde se encontró grabado tanto en arameo como en hebreo, la oración que el Señor nos enseñó. Así que bueno, nada, quería pasar del Abeinu Malkeinu al Abanu del arameo. Bien, vamos entonces a comenzar nuestro encuentro de hoy, que realmente es un placer poder ahondar muchísimo más. Ya van a ver cómo todo cobra sentido, lo que venimos viendo, lo que venimos meditando juntos, esta figura del Padre, cómo cobra sentido en la persona de Cristo, ¿no? Es como algo así, mientras lo preparaba, me reía sola y decía, Señor, tanto nos cuesta sentirnos tus hijos, que tuviste que mandar a tu hijo para que seamos hijos en el Hijo, porque nos cuesta horrores poder sentirnos de esa manera. Fue el gran deseo de Dios que nosotros pudiéramos sentirnos así como sus hijos amados desde el momento de la creación. Entonces es como que el final de los tiempos, ¿no? Cuando el tiempo se cumplió, cuando, como dice la carta a los hebreos que ahora leeremos, en el tiempo final Dios envía a su Hijo para ya, no va a ser hablando, no va a ser su palabra ya entregada por intermediarios, sino que va a ser una palabra entregada en primera persona, ¿no? Por quien es también Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, como decimos en el credo que rezamos cada domingo. Así que bueno, con este espíritu, con esta alegría, porque hoy lo que nos confirma, lo que nos asegura, lo que nos da más certeza es quiénes somos y a quién tenemos para confirmar en lo que somos. Leía algo que nada que ver, no por el tema sino por otro que estoy preparando, que realmente en Cristo recobramos completamente nuestro ser, ¿no? Un poco eso que Pablo dice, en Él somos, en Él existimos, en Él nos movemos, ¿cómo es que dice? Algo así como somos, nos movemos y existimos, ¿no? Ahora no me sale en concreto, la repito tanto que se me olvidó la cita. Así es. Gracias, Katy. O sea, realmente nos ayuda ¿se acuerdan que nosotros veíamos que en cada revelación
Dios se revela y nos revela. Se revela Él y al revelarse Él, nos revela a nosotros en quienes somos. Leí algo precioso que decía, el cristiano encuentra su ser en Cristo Jesús. Él es su propia esencia. Somos Él, de alguna manera, cuando entramos a formar parte de su vida a través del bautismo, ¿no? Entonces, imagínense a dónde nos estamos metiendo, descubriendo la figura del Padre a través del Hijo, del primogénito, porque el unigénito se convierte por todos nosotros en el primogénito. En el primogénito nos vamos encontrando con el Padre y nos vamos encontrando en Él con nosotros. En Él con nosotros. Entonces, es un viaje, es una experiencia, es una profundización dentro del misterio de Él y nuestro que bien vale la pena, y mucho más en este tiempo cuaresmal. Realmente es como una suerte de retirito, ¿no? Cada vez que podemos parar un ratito y contemplar esto que nos regala el Señor cada miércoles, ¿no? Cada vez que tenemos esta posibilidad de estar en su encuentro. Vamos a entonces, hoy es la clave. Hoy es la clave del mensaje que el Papa quiere darnos. Hoy en la lectura de Mateo está encerrada la invitación que nos hace Francisco en el mensaje de Cuaresma. Vamos, subamos a Jerusalén, ¿no? Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12 y en el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén. Y fíjense qué interesante lo que les completa, porque este es uno de los anuncios de la pasión, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. La primera parte, y con esto me quedo, del anuncio de la pasión, que hoy nos la vuelve a anunciar a nosotros, con la advertencia de que vamos subiendo a Jerusalén escuchándole todo el mensaje, no la mitad, o no las 3/4 partes, que aparentemente, por una falla de fabricación, siempre acuñamos y guardamos. La primera parte fue lo que le quedó grabado en el corazón a los discípulos, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, maltratado, juzgado y muerto. Y parece que ahí se les apagaron los oídos cuando les dijo, pero al tercer día resucitará. Se quedaron tan guardados en la primera parte que se olvidaron de la última. Que a nosotros no nos pase lo mismo en esta Cuaresma. Que realmente nuestra subida con el Señor a Jerusalén sea para preparar el camino de subida, el camino de entrega, el camino de crucifixión, el camino de redención, pero también la oportunidad de ser una creación nueva, como nos van a regalar las lecturas de estos días también, en donde nos confirma que Dios hace nueva todas las cosas a través del libro de los Apocalipsis, del libro del Apocalipsis. Y es justamente lo que quiere lograr en esta Cuaresma con nosotros. No que caigamos en la desesperación, no que caigamos en también abandonar el pie de la cruz por lo que implica, sino que asumamos todo el mensaje completo para nuestra preparación cuaresmal y para nuestra vida en general.
Por eso el Papa Francisco hace tanta referencia a la esperanza, porque la esperanza tiene su punto clave en el anuncio que el Señor nos hace a viva voz. Me va a pasar todo esto, pero resucitaré al tercer día. Fíjense cómo será que después va a decir el evangelista recordando el hecho. Claro, ahí fue que casi se acordaron de lo que les venía diciendo. Y no se los dijo una vez, se los dijo 3, no casual 3, siendo que el 3 en la Biblia es la manifestación de Dios. 3 veces el Señor se manifestó como aquel siervo doliente que se va a entregar para cargar sobre sí las culpas y redimirnos, y que va a conquistar lo inconquistable, a terminar con el último escollo de vida que tiene el hombre, que es la muerte, regalándonos a todos la posibilidad de la vida eterna. Parece que es selectivo la escucha que tuvieron los 12 y muchas veces nosotros también. Entonces, hoy, en donde el corazón del mensaje es vamos, subamos a Jerusalén para atravesar la pasión y la gloria, la muerte y la resurrección, la posibilidad de dejar allí enterrado aquello que no me permite vivir plenamente mi vida y emerger, ¿no?, en este domingo de resurrección como una nueva creación de las manos de Dios. Por eso el día de la vigilia se lee desde el Génesis hasta la carta, pasando por los profetas, hasta la carta de Pablo, para hacer que nuestra vida también venga siendo como una revisión de lo viejo a lo nuevo, de lo viejo a lo nuevo, pero pudiendo contactar con todos los momentos en donde Dios tuvo su acción en nosotros, como lo tuvo también en el pueblo de Israel. Nos creó, nos redimió, nos acompañó, nos liberó, nos eligió, nos hizo alianza con nosotros, ¿no? Así que bueno, que realmente hoy en este espíritu podamos nosotros también poner nuestro corazón subiendo a Jerusalén y llevando este mensaje. Sí, Señor, vas a ser entregado, vas a ser maltratado, azotado y crucificado, como dice San Pablo, solamente porque nos amás con locura y lo haces con una libertad absoluta, porque nadie lo provocó, sino que la entrega fue voluntaria para cumplir justamente la misión que le encomendó su Padre, de liberarnos para siempre del pecado, de liberarnos para siempre de la muerte, de sacar la tristeza, la desesperación y la angustia del corazón del hombre, ¿no? Es un poco lo que el Señor nos quiere regalar. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo, Señor, mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Dios fiel. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Amén.
Bueno, ahí vamos entonces, confiados en que nuestro destino está en sus manos y mal no nos va, ¿no? Este destino tan hermoso de hijos de Dios, que es la joya preciosa que cargamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Bien, ¿a dónde llegamos hoy? Ya el Antiguo Testamento, vamos a hacer un poquito de revisión mínima, pero para entrar ya como preámbulo del tema de hoy. El Antiguo Testamento ya se encargó, como les decía hace un ratito, de mostrarnos casi hasta el convencimiento de cuál es la imagen verdadera de Dios, cuál es verdaderamente la imagen a la que Dios quiere que nosotros tengamos presente de Él mismo. ¿Cómo quiere que nos relacionemos con Él? Simplemente desde padre a hijo, desde hijo a padre. Y eso lo fue manifestando a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ya casi desde los 5 primeros libros, desde el Pentateuco, mostrando ese amor tan bonito y esa intimidad tan grande que le regaló a Abraham, que le fue manifestando a Isaac, que se desplegó en la vida de Jacob a pesar de su resistencia, que fue concreto y real en la presencia de Moisés, en donde, ustedes recordarán, vamos a ver la cercanía de Dios en el capítulo 3 exactamente del libro del Éxodo, la cercanía de Dios cuando le cuenta a Moisés por qué baja. Baja porque escucha los lamentos, porque siente el llanto, porque ve la aflicción y baja de una manera muy particular. Baja llamando a Moisés a que se asocie a su misión de liberar al pueblo. Cada vez que el Señor baja, se inclina, envía a un emisario, manda a alguien de su parte. ¿Para qué? Para demostrar que no es un Dios lejano, para demostrar que en el peor de los momentos, en la esclavitud, en el sometimiento, cuando perdimos el camino y nos fuimos atrás de otros dioses con minúscula y volvimos a caer en el cautiverio de su esclavitud, en ese momento es cuando nuevamente encontramos a este Señor inclinado y bajando y buscando a alguien para que hable por parte de Él, para que se manifieste de parte de Él. Y así sucesivamente llegábamos hasta los profetas, ¿no? Hasta estos hombres como jefes de fila que advertían a viva voz y hablaban de parte de Dios, sacudiendo y manifestando la preocupación que tenía este padre de ver que sus hijos tomaban por caminos diversos y por caminos contrarios a su casa, a su presencia. Y nos fuimos dando cuenta a lo largo de todo el Antiguo Testamento que esta rectificación del camino a través de los profetas del pueblo de Israel tenía una clave. Conseguían la conversión, conseguían el perdón, el beneplácito por parte de Dios cuando se confesaban hijos. Perdónanos, Padre, somos hijos desagradecidos, no nos dábamos cuenta la riqueza que teníamos, no nos dábamos cuenta lo que nos estabas ofreciendo, nunca registramos los dones que nos regalaste para poder tener y vivir en abundancia y en plenitud y en felicidad. Fíjense que la confesión de estos hijos aplacaba de alguna manera, hablando en forma metafórica, la ira del corazón del Padre y volvía a acercarlos con cintas de amor, con abrazos de ternura, llenándolos
de besos y poniéndolos mejilla contra mejilla, como nos hablaba en el último encuentro el profeta Oseas. O sea, que de alguna manera todo el Antiguo Testamento lo que nos va mostrando es como una suerte de camino ascendente en donde de ser meramente criaturas que le oran al Creador, terminamos siendo criaturas que le oran al Padre de la ternura, al Padre del amor, al Padre de los abrazos, de la misericordia y de la nueva oportunidad. Es como si uno pudiera ver claramente la maduración espiritual del pueblo que tranquilamente podría ser para nosotros nuestra propia maduración espiritual. Leía varios libros sobre determinados temas de conversión en este tiempo, en donde casi todos los sacerdotes, algunos de ellos biblistas, coincidían en pensar que cuando nosotros tenemos en nuestro corazón, en la profundidad de nuestro corazón, la imagen de Dios Padre, podemos hablar de que nuestra fe es tan madura porque esa imagen de Dios Padre, que nos convierte automáticamente en hijos amados, nos regala algo que en la espiritualidad nunca puede estar ausente: una libertad interior que nos llena de plenitud y de calma. Es una libertad realmente única que se experimenta cuando alcanzamos la madurez absoluta en nuestra vida espiritual. Y fíjense qué bonito que esa libertad la vamos a encontrar ¿dónde? En la encarnación. La encarnación de la palabra, la encarnación de este Dios que, como les decía hace un ratito, me sacaba una sonrisa mientras preparaba esta charla, porque decía, claro, Señor, no podemos, y somos duros, como dice el Señor en algunas partes del Evangelio, en los discípulos de Maús, qué duros de cabeza que son, qué cabeza dura, ¿no? Que para convencerlos tengo que ahora bajar en persona, encarnándome, no ya en un hombre a quien elijo para que me ayude, sino yo mismo ser uno de ustedes para que se convenzan quiénes son para mí, para que se convenzan de cuánto los amo, ¿no? Y ahí es donde tocamos el sentimiento de libertad y de amor de Dios más puro y pleno hacia nosotros. Como dice Juan 3:16, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y de lo primero que nos salva es de nosotros mismos, de esa dureza, de esa implacabilidad con que nos miramos, con que nos tratamos, con que nos recibimos, para regalarnos la dulzura y la ternura de la mirada del Padre, que, como dice en el capítulo 11 de Mateo, el Señor, único lugar donde va a decir eso Jesús en todo el Evangelio, cuando dice, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y vengan a mí, porque mi yugo es ligero, ¿no? Porque mi yugo es ligero, manso y humilde, calmo y humilde, tranquilo y humilde. Así es como nos quiere el Señor, mirándonos y recibiéndonos a nosotros mismos. Y para eso hace toda esta entrega, esta belleza de encarnarse, ¿no? De bajar y de ser y de llegar su amor trascendente, tan concreto y tan palpable, en algo tan chiquito como ser un hombre. Como ser un hombre. Miren qué manifestación de amor más hermosa, más hermosa. Decía el cardenal Pironio, y muchos de ustedes me lo habrán escuchado en más de una oportunidad,
es más fácil, a pesar que nos olvidamos, pero es mucho más fácil recibir y entrar dentro del misterio de la resurrección que recibir y entrar dentro del misterio de la encarnación. Nos cuesta, porque la generosidad de Dios nos gana. La generosidad de Dios es desbordante. Esta generosidad que no tiene límite para abandonar la grandeza, la trascendencia, absolutamente lo incontable y lo ilimitado para ponerse en esto, que sufre, que padece, que tiene hambre, que le duele, que se enferma, que se deteriora, que muere. Dios se hace uno de nosotros para morir, para sufrir, para darle sentido a nuestro sufrimiento y a nuestra muerte, para gritar en cada situación que estemos atravesados: yo estuve primero, yo pasé por eso, agárrate de mí que te acompaño, para hacerse nuestro acompañante espiritual de excelencia, por justamente la empatía y el amor de sabernos entendidos por qué Él estuvo en ese lugar. Estuvo en ese lugar traicionado, mal pensado, prejuiciado, desechado, perseguido, negado. ¿En qué situación podemos decir nosotros que nos encontramos solos existencialmente? Si las pasó todas, todas. Y eso fue una elección completamente voluntaria y desde el amor que Dios hace para todos nosotros. Y ahí es a donde vamos a entrar hoy. Hace eso para que nos convenzamos la importancia que tiene de ser hijos, la importancia que tiene de ser su hijo, su hija. Ya veíamos la semana pasada, mejor dicho, esta semana, este domingo, la primera lectura, esta acción de Abraham de ofrecer absolutamente lo más valioso, que era lo más deseado, ¿no? Y lo que había esperado a lo largo de su vida. Sin titubear, aquí lo tienes. Como decía el padre Luis, nuestro párroco, el domingo en la misa, no lo sacrificó en el altar, pero lo sacrificó en su corazón, dándolo ya, ofreciéndolo ya al Señor, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Y emulando como un preanuncio de lo que después va a ser el Señor en la figura de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos el verdadero sentido de nuestra vida. El verdadero y pleno y profundo sentido de nuestra existencia. ¿Como qué? Como hijos en el Hijo. Y ahí vamos. El Antiguo Testamento, además, antes de entrar prácticamente al Nuevo, en los últimos escritos, que son sapienciales, nos enumeraba también, en algunos textos mesiánicos, esta idea de que el Hijo de Dios es presentado también como el Rey. Ser rey, el Rey, ¿no? El Rey Mesías, es de alguna manera la figura que adopta el Señor como hijo. Como hijo. ¿Eso de dónde viene? No lo hemos leído nosotros en este curso, pero eso viene, si ustedes lo quieren buscar y marcar, del libro 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14, ¿no? En donde tiene sentido, en este libro de Samuel, cobra sentido las palabras que le va a decir el arcángel Gabriel durante la encarnación, durante la anunciación a la Virgen María, cuando le dice: y su reino no tendrá fin. ¿De qué reino estamos hablando? ¿Y por qué dice eso el ángel a María? Sencillamente por este párrafo que me permito leerles. Yo seré para él un padre,
y él será para mí un hijo. Y después, más adelante, en el versículo 16 del mismo libro, dice, tu casa, hablándole a David, ¿no? Tu casa, o sea, tu dinastía, tu raíz, ¿cómo se llama? Tu tribu, lo que proviene de ti, y tu reino durarán para siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre, o tu trono no tendrá fin. Entonces, una de las cosas que nos queda claro del Antiguo Testamento, que este Hijo de Dios va a venir de la estirpe de David, del tronco de David, del tronco de Jesé, para que se cumpla este texto mesiánico por excelencia, que el Hijo reinará y su reino será absolutamente eterno, no tendrá fin nunca. En otro lugar donde vemos que el Hijo reina, yo me permito contarles algo. ¿Por qué la figura del rey? Porque al rey de Israel se le ungía, era el ungido. Ungió con óleo Samuel a David en secreto en la casa de Jesé, su padre, siendo un niño pastor de ovejas. Recordarán ustedes la historia de David cuando fue elegido por Dios a través del profeta Samuel, ¿no? Se ungió luego con óleo cuando el pueblo lo aclamó rey a la muerte de Saúl. Entonces, el rey es el ungido. La palabra ungido, Mesías, nos suena, ¿no? El Mesías tenía que tener esta característica. No se concibe un Mesías sin la unción y como ungido sin un reinado. O sea, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, es el rey y es aquel que de alguna manera gobierna sobre el pueblo, gobierna sobre los elegidos de su Padre, ¿no? En otro punto nos va a seguir explicando el Antiguo Testamento más este concepto. En el Salmo 7, uno de los salmos mesiánicos por excelencia, en el versículo 2, nos va a decir, voy a recitar un decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También ahí vemos uno de los textos que va a ser una de los anuncios que va a hacer Dios en el momento del bautismo del Señor a lo largo de los libros sinópticos, ¿no? Entonces es el ungido, es el rey y es el hijo engendrado. Y en el Salmo 89, Él me invocará, versículo 27 y 28 del Salmo 89 dice, Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca de salvación, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra, ¿no? Otro salmo mesiánico que también nos habla de este Señor, Hijo de Dios, Rey de Israel. ¿Por qué está relacionado ser hijo de Dios con ser rey? Por lo que leíamos en el libro de Samuel. Porque todo rey iba a ser llamado a partir de ese momento, desde David en adelante, hijo de Dios. Todo rey tenía la obligación de llevar el rostro del Padre a lo largo de su reinado, para que todo aquel que lo viera a él y pudiera darse cuenta quién lo envió, quién es su Padre. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan
esa hermosísima explicación, creo que es en el capítulo 14, que el Señor le da a Felipe, cuando Felipe le dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le va a contestar Jesús a Felipe? Quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. Por esta suerte de preanuncio profético y que se da en la figura de Cristo, en donde es Hijo de Dios y Rey, pero cuyo reino ya no es de este mundo, como Él se va a preocupar, que nos quede bien en claro cuál va a ser su misión. Va a ser una misión mucho más grande que la de Moisés, que es la de sacar un pueblo de la esclavitud. Va a ser una misión mucho más grande que de alguna manera confundía a las personas de su tiempo, inclusive a sus propios apóstoles y discípulos. Porque ¿qué esperaban? A un descendiente de David con todas las características que tenía, porque en Cristo veían a todo lo que los profetas habían anunciado sobre él, lo que los salmos hablaban de él, lo que Moisés decía de él. Pero ¿cómo lo veían? Como aquel que venía a instaurar el reinado, por ser hijo y por declararse rey, el reinado davídico para sacarse de encima simplemente al imperio romano. Por supuesto que el Señor venía con una misión mucho más grande y mucho más trascendental, de sacarnos de encima el pecado, de sacarnos de encima la muerte, de liberarnos para siempre y de regalarnos la vida eterna. Esa es la miopía, la misma miopía que tuvieron cuando se quedaron con una parte del discurso de la pasión sin ahondar hasta dónde llegaba la promesa, ¿no? En la resurrección. ¿Estoy siendo clara? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que puedan necesitar? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Bien. Fíjense que si vamos un minutito al libro del Evangelio según San Lucas, vamos a San Lucas, simplemente se lo saben de memoria, a mí porque me gusta que lo lean y porque de alguna manera de leer, escuchar nuevamente la palabra que es de Dios, ¿no? Acuérdense que leemos la Sagrada Escritura, pero a través de ella escuchamos la palabra de Dios resonando en nuestro corazón, ¿no? Fíjense en el capítulo 1, versículo 30, el ángel hablándole a María, diciéndole, no temas, María, que gozas el favor de Dios, mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús. Él será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine por siempre la casa de Jacob y su reino no tenga fin, ¿no? Ahí es donde en la Anunciación nos queda claro quién es el que se está encarnando. Se está encarnando alguien que se llama Hijo del Altísimo, llevará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, o sea, sobre el pueblo de Israel, sobre las tribus de Israel, para siempre, para toda la eternidad. Entonces, luego, más adelante, vuelve el ángel a decirle lo mismo. En el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el consagrado, el ungido, que nazca, llevará el título de Hijo de Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque no es caprichosa la encarnación, no es caprichosa, sino que pertenece
a esta historia tan hermosa de promesa y cumplimiento, de promesa y cumplimiento, desde el principio hasta el final. Es cómo se va dando la revelación. Dios se revela prometiendo y cumpliendo. Y déjenme decirles algo, ¿no? Si estamos en este tiempo de Cuaresma, en donde el Papa nos invita a que reforcemos y renovemos nuestra fe, pues entonces hagámoslo. Hoy, de nuevo, nos vuelve a decir en la figura de Cristo: yo soy el Dios que prometo y cumplo. Yo soy el Dios que cuando digo algo lo llevo a cabo a plenitud. ¿Todavía tienes dudas? ¿Todavía te cuesta creer en mí? ¿Todavía dudas de que en ti yo también llevaré a cabo la plenitud? Es lo que nos pregunta a través de este derrotero y de este caminar, ¿no? De un libro a otro, de una alianza a otra, de una promesa a su cumplimiento. Pero es lo que nos lo recuerda porque tenemos como decía el padre esclerocordia, decía que tenemos, ¿no? Porque se nos muere la memoria, tenemos un poco incapacidad, como los discípulos nos muestran hoy en el Evangelio, la incapacidad de mantener y recordar el mensaje completo. Hoy también, pero voy a resucitar. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Escaparon, se encerraron, lo traicionaron, lo negaron, ¿no? Porque tenemos esclerocardia, ¿no? Esta cosa de que nos olvidamos enseguida. Es un misterio porque nos pasa lo bueno. Nos olvidamos enseguida lo bueno, la promesa, ¿no? Bien, vamos ahora a ver uno de los textos más antiguos del Nuevo Testamento que nos habla de esta encarnación, de cómo se llevó a cabo esta encarnación. Vayan ustedes a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas por lo general viene después de Corintios. ¿Les aclaré algo? Es una ayudita que les quiero dar. Viene después de Corintios. Gálatas en el capítulo 4 es donde no solo nos va a hablar ya de la encarnación y de cómo vino este Hijo de Dios, sino el efecto que tiene el que haya venido en nuestra vida, el centro del día de hoy, el centro de nuestro encuentro de hoy. Miren, es capítulo 4 de la carta a los Gálatas, pero yo les invito a que vayamos desde el capítulo 4, versículo 4, pero vamos a leer desde el versículo 1 porque no tiene desperdicio y nos aclara un poquito más la cuestión. Dice lo siguiente: mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se distingue del esclavo, sino que está sometido a tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros. Mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, papi o papá. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. ¡Wow! Lo que nos dice hoy a la mañana. Un poco
Pablo en esa figura bellísima del menor con la tutela, con el tutor, con el encargado, ¿no? El menor con sus nanis a su lado para que no se caiga, para que no se desvíe de camino, para que no vaya a tropezar y se haga algún daño, esboza nuestro derrotero en nuestra madurez en la fe. ¿Cómo? Y qué buena pregunta para una lindísima oración íntima, ¿no? ¿Cómo cuando el Señor manda a su Hijo nacido de mujer, o sea, como a uno nuestro, se nos caen ya las tutelas, los encargados y las nanis, porque somos capaces de caminar sobre nuestras propias piernas, gozando de la condición que nos trae que se hace uno de nosotros, hermano y hermano de camino. La pregunta en una oración de intimidad es, ¿realmente entrando en mi corazón, entrando en mi vida, entrando en esta relación que me invita a Dios a tener con Él, puedo decir que yo ya no estoy con ninguna tutela, con ninguna nani, yo no estoy hablando de nani que anda por acá, que la adoro, es mi amiga del alma, no es esa nani, la nani y la nana que nos acompaña y nos cuida. Podemos decir que gozamos de esa libertad interior, de sentirnos que caminamos con Cristo ya en nuestras dos piernas, con la seguridad que nos trae esta figura que nos regala. Fíjense qué antigüedad, porque Pablo escribe esto antes de que aparezcan los evangelios. Por eso me fui a Gálatas 4. Gálatas debe de ser aproximadamente una de las últimas cartas de Pablo, la última de Romanos 57. Estamos hablando que con toda la furia, el 58, pónganle. Ni siquiera el 60, porque poco tiempo después fue decapitado. Y es carta escrita por Pablo de puño y letra de él. Esta es una de él, de esa antigüedad, que nos regala esta revelación. Mientras éramos menores de edad, éramos esclavos de los poderes que dominan este mundo. Éramos esclavos de la ley. La ley malentendida de aquello que nos hace obrar para cumplir, obrar para pertenecer, pero que no nos da la identidad de lo que somos, porque lo perdemos. En cambio, él dice, nacido bajo la ley, porque nace bajo la ley de la Torá, bajo la ley hebrea, para que rescatase a los que estábamos sometidos a ella y nosotros recibiéramos la condición de hijos. Cuando nosotros recordamos en nuestro corazón la parábola del hijo pródigo, la condición de hijo es darse cuenta quién es el padre y disfrutar todo lo que es del padre, como le dice al hijo mayor, pero si todo lo tuyo es mío, ah caramba, estando bajo el mismo techo nunca me di cuenta, papá. Ahí es donde me convierto en mayor de edad. Cuando me doy cuenta de que gozo de todo lo que tiene el Padre y todo lo de Él es mío. ¿Y qué tiene el Padre? El Padre tiene amor, tiene bien, tiene libertad, tiene santidad, ¿no? Por sobre todas las cosas. Y eso es lo mío. Yo encuentro eso en mi vida. Yo encuentro esas características del Padre en mi vida como hijo, ¿no? Ahí nos lleva Pablo. Y como somos hijos, Dios infundió en mi corazón, vamos a hablar en primera persona, como soy hija, Dios infundió en mi corazón el espíritu de su hijo que clama a Dios llamándolo Abba, que significa papá. De la manera más tierna
yo logro comunicarme con este Padre de Jesucristo, que es mi Padre, con esa intimidad, con esa sencillez, como una criaturita en sus brazos, agarrándolo de la cara. ¿Papá? ¿Es mi papá? ¿O todavía es una figura tan inalcanzable que todo este lío que hizo de abajarse en la persona de su hijo todavía no hizo camino en mi corazón? ¿No? Porque cuando dejamos que pase eso, dejamos de ser esclavos para pasar a ser hijos, hombres plenamente libres. Y algo más, como hijos herederos. ¿Y qué es la herencia que nos trae el Señor? La eternidad, la plenitud, herederos de eso, que como dice Lucas y como dice Juan, la empiezo a experimentar en mi hoy, en mi presente, en esta presencia que tengo frente a Él. Es una belleza. El capítulo 4 de Gálatas, versículo 1 del 7, bien que nos puede servir para un día de reflexión, para un ratito de oración, preguntándonos si realmente logramos descubrir en nosotros y contactarnos con esa presencia que nos libera, esa presencia que nos define y nos da a conocer como hijos, hijos verdaderos, hijos íntimos de este Padre. Fíjense que, no sé, es una belleza. Realmente la carta de Pablo es para quedarnos ahí contemplándola un buen rato. Vayamos ahora, volvamos nuevamente, discúlpenme que las estoy mareando un poco, al capítulo de Lucas, a donde habíamos dejado, para ya entrar de lleno en otro de los textos donde se muestra la paternidad de Dios en la vida de Cristo antes de empezar su vida pública. Es en uno de los textos en donde se da por concluida la parte que narra la infancia del Señor. Con este texto se termina el relato de la infancia, ¿no? El Señor empieza ya luego ya lo encontramos en su vida pública. ¿Dónde vamos a ir? Nos vamos a ir al capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, versículo 41 hasta el final del capítulo, que es el versículo 52. Y dice lo siguiente. Para la fiesta de... Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Vamos bien? Seguimos entonces con Lucas. Para la fiesta de la Pascua iban sus padres todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, se quedaron desconcertados
Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo de estar en los asuntos de mi padre? En algunas Biblias está que yo debo de estar en la casa de mi padre. Pueden tener ambas traducciones. Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en el saber, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Este texto que lo sabemos de memoria y que a veces lo pasamos así, ay sí, y lo cantamos como Jesús hallado, perdido y hallado en el templo, ¿no? Tiene una cantidad de información impresionante. Número 1, nos muestra en qué contexto el Señor que nació bajo la ley sigue respetándola con su familia, porque sigue yendo a peregrinar cada Pascua, como todo judío en aquel momento hacía, al templo de Jerusalén, no solo en la Pascua, sino también en Sukkot, la fiesta de las cabañas, y en Shavuot, la fiesta de Pentecostés. O sea, que seguían, ¿no? También lo vemos en la presentación del niño en el templo, cumpliendo los días del final de la cuarentena de María, ¿no? De cuando terminó el sangrado, la presentación del niño con la madre. También veíamos cómo cumple la ley de Moisés. Y la cumple a tal punto que no menciona un dato porque sí, Lucas. Lucas nos pone una edad clave en donde Jesús no solo va a hacer el rito del bar mitzvah, sino que va a constituir ese rito en la identificación de quién es su padre y en la emancipación, de alguna manera, ya de una vez y para siempre, porque por algo el Evangelio pone cositas escondidas que nos da a entender de que una vez que pasó este acontecimiento, la vida de María, de José y de Jesús ya no fue de la misma manera. Algo cambió, algo se manifestó. Y se manifestó de parte de Jesús al Padre. Cuando en la vida pública vamos a escuchar la manifestación del Padre con respecto al Hijo en el bautismo. Pero acá se va a manifestar Jesús con respecto al Padre. A los 12 años el bar mitzvah. El paso de lo que es la infancia, el caminar con tutela, a caminar ya como hombre maduro en la fe, a donde dejo de ser receptor únicamente y paso a ser receptor y comunicador. O sea, el judío siempre es receptor de la palabra, pero a partir de los 12 años tiene la capacidad de recibirla, interpretarla, discutirla, que es lo que está haciendo Jesús en el templo con los doctores de la ley. Eso es lo que marca de que él fue a hacer su bar mitzvah, como cualquier niño judío que tiene oportunidad, y uno puede ver cómo lo hace ahora al lado del muro del templo, ¿no? Hasta el día de hoy, para cumplir este rito de la ley judía. Entonces, fíjense que como un niño normal, el Señor obra de esta manera. Pero claro, ¿a dónde comienza
la diferencia. La diferencia comienza después del versículo 46, donde Lucas, no inocentemente, pone que el Señor fue hallado 3 días después. ¿Por qué? Porque a partir del tercer día se va a manifestar por primera vez como quien es, el Hijo del Padre. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba en la casa de su Padre. ¿Y qué va a ver, ¿cuándo realiza Jesús su identidad? Acá es lo que estoy explicando, Patri, ¿algo no quedó claro? A ver, pregúntamelo mejor que... No, yo creo que mi pregunta es, entonces, ¿él se da cuenta de quién es al llegar a esa edad? Al menos utiliza el Evangelio de Lucas, un hito tan importante en la vida de un niño judío, que es la madurez, donde se convierte en hijo del pacto, para Jesús decir, soy mucho más que el hijo del pacto, soy el pacto mismo, soy el hijo de Dios, soy Dios que hace pacto a través de mí con ustedes de una manera diferente, que es lo que nos va a ir desarrollando a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Aprovecha esa circunstancia para marcar, como se denomina, la emancipación de sus padres terrenales, pero una emancipación tierna, una emancipación procesual, o sea, es un proceso, es una emancipación que, para que no nos quede lugar a duda, en el último de los pasos de este relato, en el 51, nos dice, regresó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. O sea, nos va a decir, ya se definió su identidad, que sorprendentemente ni José ni María lo entendían, ellos no entendieron, dice Lucas, ni José ni María lo entendían cabalmente de qué se trataba, pero en el caso de la Virgen, y me imagino que de José también, porque es un hombre tan justo como lo venimos viendo a lo largo de lo poquito que se habla de él, guardaba las cosas en su corazón, las guardaba. No tenía esclerocardia María, no demostró esclerocardia, porque a los pies de la cruz, todo esto que vivió con Jesús, desde la anunciación del ángel hasta el último segundo, cobró sentido absoluto, y cobró tal sentido que había una certeza en su corazón que ese no era el fin. Ese no era el fin, ¿no? Entonces, fíjense qué belleza. Se quedaron desconcertados, una palabra que le encanta a Lucas. Lucas habla de que Dios en nuestra vida, cuando entra en relación de intimidad, está seguramente cuando nos desconcierta. Los desconcertó, así como desconcertó el anuncio de los ángeles, los pastores, y a María cuando apareció Gabriel en ese día tan bello en Nazaret, ¿no? Desconcertar significa lo sacó de la certeza. No es cualquier palabra. Lo sacó de la certeza de que tu padre y yo, claro, estamos ya de a poquito ubicándonos en la nueva realidad, en esta realidad que venimos viviendo, pero que de a poquito también se va revelando en nuestra vida. El desconcierto que hace el Señor con sus padres, ¿no? Y con nosotros también, siempre que viene a nuestro encuentro. Nos va a sacar de la certeza, siempre. Por eso fíjense qué lindo, que tampoco es casual, que se sorprendían cómo preguntaba, porque el Señor tiene la capacidad de preguntarnos. Recuerden lo de Job, calla que yo pregunto y tú respondes, ¿no? Con qué inteligencia, decía el padre Moledo, Monseñor Moledo, siempre en nuestras reuniones de jóvenes, aprendan a preguntar, porque el que pregunta
siempre tiene la inquietud de estar abierto para incorporar algo nuevo a su vida. Y el Señor nos cuestiona para que hagamos eso, para que nosotros nos aprendamos a cuestionar, a preguntar, a interrogar. Bien, y acá viene la clave de la situación. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo de estar en la casa de mi padre? ¿Debo de estar en los asuntos de mi padre? Vieron como, pero no se acuerdan, no se acuerdan lo que les dijo el ángel, ¿no? O sea, en no sabían, ¿no? Esta cosa de cómo el Señor se va revelando y se fue revelando también inclusive ante sus propios progenitores, ¿no? Progenitores adoptivos. Bueno, no, María, su progenitora, ¿no? La madre, la que lo cargó en su seno, pero su padre putativo, adoptivo, como fue José. Fíjense qué belleza lo que nos muestra ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, porque recién Sí. se me cortó el wifi, por eso me avisó la máquina. Sí, fue un ratito nada más. Hace unos segunditos, sí. Yo, Patri, Sí, Nay, por si me supuesto. permitís, estaba pensando, quizás es demasiado, a mí me quedó los otros días una expresión que seguramente usan ustedes allá, me gustó mucho, muy de pre-kinder, ¿no? Y una asociación demasiado humana, quizás la mía, pero me imaginaba esta situación cuando hay papás, por ejemplo, que ven quizás una vocación, algo, una esencia de un niño, nada, no sé, por ejemplo, que nada tienen que ver en la familia con la música, ¿no? Y un niño desde chiquito tiene una voz y empieza a cantar, y los papás quedan desconcertados, ¿no? Porque dicen, no sé, viste, como quizás, ¿no? Y empiezan a preguntar si lo tendría que llevar a una escuela de música, ¿qué hago? ¿Le pongo un profesor? ¿Viste como esta cosa? ¿O él solo? Entonces, me lo imagino en esas, con mucha más esencia, por supuesto, ¿no? Me lo imagino a José y a María, algo así, esto de, me lo guardo en el corazón, no sé, ¿no? O a un niño que tiene mucho coeficiente en la matemática, ¿no? Esas cosas, ay, ¿qué es este niño, no? Uh-huh. Aparte que es así, Nay, aparte que acordate que venía en el momento de la presentación, 12 años atrás, ya con estas palabras de Simeón, hablándole sobre lo que iba a llegar a ser este niño, pero que una espada le atravesaría su corazón, ¿no? Fíjense que el corazón, para el judío, es la sede de la voluntad, de las decisiones, de la determinación. Importante. No es el lugar de los sentimientos y de los sentimentalismos, no. Es la sede de la voluntad, de las decisiones y de la determinación, ¿no? Donde realmente se determina vivir una vida de cual o tal manera y eso procede del corazón, desde todo el Antiguo Testamento, inclusive en boca de Jesús. Cuando nos habla de corazón, nos habla de que lo que tenemos duro es la capacidad de poder vivir la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Que nos cuesta estar abiertos. Más razón que emoción, entonces, Patricia. ¿Perdón? Más razón que emoción. Es más razón unida al descubrimiento de quién soy, porque es una razón no tanto en el plano del saber, sino una razón existencial. Me doy cuenta que mi padre desea de mí esto y obro de tal forma, ¿no? Ahí es donde cumplo la voluntad, exactamente. Es razón existencial, me doy cuenta, lo puedo no solo saber, entender, sino también experimentar. Por eso se convierte en mi verdad, por eso se convierte en algo propio, no en algo adquirido por terceros, sino en algo que se decide vivir en primera persona, ¿no? Exactamente.
la sede de los sentimientos, yo ya se los comenté esto, simplemente lo recuerdo, son las entrañas. Miren qué bonito. Las entrañas, que es donde una madre da luz, a donde una madre gesta, para el pueblo semita, para la presencia bíblica, judía, y también evangélica, va a ser la sede de los sentimientos, la sede donde uno hace crecer. Y qué bonito, bueno, algún otro día vemos ese paralelo de qué hago que nazca, si el amor o el odio, ¿no? ¿Qué sentimiento hago que se geste? Bueno, pero eso para otro día no mezclemos la hacienda. Ahí vamos. Patricia. Sí, señor. Hay un comentario en esto que acabas de leer, y este año de San José. Pensaba yo el desconcierto de San José cuando le dice que, cuando no lo reconoce como padre, digámoslo así, sino que dice mi padre que está en el cielo, que es otro, pues que habla de la bondad de él, pero también yo como papá siento cómo sería en ese momento lo que él sintió, ¿no? Sí, exactamente. Podríamos, Ernesto, gracias por mencionarlo, probablemente sea nuestro próximo curso, encontrar los rasgos de San José a lo largo de la Biblia, para poder hacer un curso bíblico en honor al Padre adoptivo de Jesús, ¿no? Para poder honrarlo, vamos a trabajar su figura a lo largo de la Biblia, para también seguir conociendo otros textos. Y qué bonito lo que acabas de decir, porque entonces una de las características que tendríamos que nosotras profundizar es José el desconcertado, ¿no? Aquel que se dejó sacar de la certeza siempre, el que, ¿no? Y con qué humildad, Ernesto, lo que decías vos, con papá, que venga un hijo tuyo y te diga, vos no sos mi padre, bueno, va a empezar a tener problema con Lucía, ¿no? Primero, pero además de eso, qué horror en cuestión de lo que uno se siente y lo que uno manifiesta en el amor de lo que es la paternidad, ¿no? Exactamente eso. Si tienen simplemente unos minutitos, me gustaría redondear el tema con un aspecto de orden espiritual, como lo venimos haciendo a lo largo de todos estos encuentros. Basándonos en algo que nos invita el Padre Schockel de una manera hermosa a llevarlo a nuestro corazón, nos dice que nosotros, ante estas lecturas que hicimos hoy, nos paramos como nunca ante el misterio. No nos olvidemos que estamos ante el misterio. Dios es un misterio, la encarnación es un misterio, la vida de Jesús es un misterio en lo que no conocemos, ¿no? En la parte de su infancia, en la vida familiar en Nazaret, cómo habrá sido esa cotidianeidad de José, de María, lo que estamos hablando hoy, qué le habrá pasado por el corazón a José, a María, cómo habrá sido a partir de entonces su relación después del regreso a Nazaret. La autoridad existía, pero ¿cómo habrá sido? ¿Habrán tenido alguna forma de relacionarse con Jesús de manera distinta? Vaya a saber, estamos frente al misterio. Pero en nuestra vida, cuando nos enfrentamos al misterio, dice el Padre Schockel, y a mí me encantó, no nos asustemos si alguna vez nos invade la angustia de sentir que se extravía Jesús también en nuestra existencia. No nos asustemos, no perdamos la calma si vivimos esa angustia por determinada circunstancia, por determinada cuestión, que sentimos que el Señor se extravió. No te encuentro, Señor, y salgo como loca a buscarte, y no te encuentro, y pasan los días y te busco y no te encuentro. Esta lectura nos regala una cosa preciosísima, el lugar donde lo vamos a encontrar siempre, que es junto al Padre. Cuando lo perdamos, cuando sintamos que lo extraviamos, cuando sintamos que tenemos lejos su presencia en nuestro corazón,
con un simple pero profundo y visceral Padre Nuestro, nos estaremos encontrando con el Hijo, con el hermano, con el Padre, y lo volveremos a recobrar. Porque Él nuevamente nos estaríamos diciendo, ¿por qué nos buscas? ¿Por qué me buscas? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Por qué estás tan aturdido? ¿Acaso no recuerdas que tengo que estar ocupándome de las cosas de mi Padre? Este capítulo 2, además de hablar de su filiación y de la paternidad de Dios en su vida, nos abre el camino lindísimo como hermano, diciéndonos, a donde está el Padre, estoy yo. A donde puedas encontrarte con tu Padre, y qué hermoso, porque después nos lo dice el Evangelio, en lo secreto, en el profundo de tu corazón, ahí me vas a encontrar a mí. No enloquezcas, porque yo no me voy lejos. Me voy, como diría en otra ocasión el Padre Luis haciendo mención a otra cosa, pero que me quedó grabado, me voy a la distancia de una oración. Ahí estoy, ahí me encuentras. Así que bueno, que este primer sondeo de Jesús como hijo, de Jesús como hermano, de nosotros como hijos en el Hijo, espero que les acompañe en esta semana de Cuaresma para seguir revelándose a nosotros y seguir revelándonos a nosotros mismos, y encontrándonos cada vez más con una sonrisa ante este Padre que nos ama con locura. Amén. Bueno, si Dios quiere, seguimos la semana que viene. No sé, Nay, si podemos invitar a nuestros amigos el lunes. ¿Vos qué opinás? Sí, por supuesto. Bueno, Por invítalos supuesto. vos. Invítalos vos. Bueno, justo estaba pensando en esto y, perdón, quiero agradecerle a Ernesto. La charla el lunes es sobre, en realidad la tomamos a partir del Día de la Mujer, ¿no? Y bueno, justo en este proceso que estamos y en esto del no somos, en qué cosas somos iguales y qué somos diferentes, y hoy Ernesto nos ha regalado esto de una mirada distinta, ¿no? Como que es tan hermoso porque él lo vio desde otro lado, que como hombre, como padre, varón, y gracias, así que bueno, y nos ayudó a reflexionar, ¿no? Tan lindo. Bueno, y lo nuevo, la invitación concreta es este lunes, a ver, ayúdame con el horario, Patri, es a las 18 de Argentina. Es a las 18 de Argentina, o sea, las 16 de Miami. Bien. A las 4, nosotros acostumbrados a hablar 18, 16. A las 4 p.m., ahí está. A las 4 p.m. Bueno, Patri nos va a acompañar a una charla que la llamamos nosotros Recomenzar para Transformar, ¿no? Sanando Heridas. Lo llamamos así. Si bien está como la idea desde la idea del partir desde la idea de la mujer, por lo que es el Día de la Mujer, pero por supuesto no es solo para mujeres ni nada, es desde lo femenino. Se va a transmitir desde el YouTube de la Acción Católica, de la Acción Católica Argentina. Después, si me permitís, no sé quién tiene todos los mails, los puedo mandar. Yo tengo el email y también... Yo te lo mando en un mail para que vos lo reenvíes. Y sí, claro. bueno, la idea es poder tomar un protagonismo, ¿no? Pero también desde la idea de la equidad, desde el respeto fraterno, y ponerlo en diálogo, el conversar, ¿no? El pensar los miedos, pero también pensar el coraje, la valentía y las ganas que tenemos de hacer esto, pero también desde un lugar fraterno, amoroso, ¿no? Y por eso hablábamos del transformar, sanando heridas, porque no es a la lucha, a la batalla, destruyendo. No, es transformando, sanando heridas. Así que bueno, Patri nos va a ayudar ahí en la reflexión, con sus tan hermosas palabras. Dura una horita nada más, ¿verdad? Más exactamente. o menos. Habilitamos el chat
para algunas preguntas, comentarios, para poder intercambiar, y bueno, iría por ahí. Invitadísimos todos los compañeros del curso de los miércoles que nos acompañen. Así que bueno, después les paso el link por si alguno tiene ganas de participar. Esto es una maravilla, la tecnología que nos permite poder estar en los distintos lugares para poder compartir. Así que se los paso por email. Les paso en tal caso, Ney, ese tal cual el que vos me mandaste, quedó así tal cual. No, yo te mando ahora uno por WhatsApp y también te lo mando por mail para que perfecto, en el mail se los forwardeo a todos para que puedan conectarse. Buenísimo, es una manera de celebrar que en la diferencia nos complementamos, crecemos y ganamos todos. Pero para complementarnos, crecer y ganar, tenemos que sanar un montón de heridas que a veces hace que levantemos murallas, ¿no? Y prejuicios unos en torno de otros, y es un horror. Así que nos parecía importante. Yo, como siempre, no puedo dejar de ser quien soy, va a ser a la luz de la Biblia, con la palabra de Dios, ¿no? No puedo de otra manera. Así que Patri. Bueno, nada. Sí, Julia. Hola, Patri. No cambié el nombre, Carla soy, perdón. Julia Carla, perdón. No sé, ¿Verdad que sos Carla? Sí, porque ahora Julia es mi hija. Patri, no sé, por ahí no hay tiempo y lo podemos ver la clase que viene, pero yo me quedé mucho pensando. Al dentista en 10 minutos. Bueno, no, entonces te lo pregunto. Pero planteámelo. Te lo planteo. No, ¿cómo uno pasa a los niños, sobre todo de 7 años, que es lo que más llevo, el tema del Dios Padre y la Virgen María Madre? Porque ellos tienen muy presentes sus padres. O sea, cuando vos le decís, bueno, vos tenés un padre que es Dios y lo tenés, ellos, viste, sobre todo mi hijo te dice, sí, pero yo es pasarles ese amor que realmente es, que a veces no es que sepan el Padre Nuestro, sí lo pueden saber, ¿no? Pero esas figuras con los chicos que tienen tan presente, los que tienen la suerte de tener padres y madres muy presentes, a veces es lo que más me cuesta. Por eso, bueno, si en algún momento No, es muy lindo porque en familia, si bien esta cosa de la paternidad ejercida de los padres que somos con nuestros hijos, en familia nos constituimos todos comunitariamente como hijos ante nuestro Padre común, que es el que nos cuida, que nos acompaña, ¿no? Que ojalá todos podamos siempre transmitirle a los chicos eso, porque además no es mi padre, por eso es genial, porque el Señor de unigénito pasó a primogénito de muchos hijos, de muchos hermanos, y solamente lo reconocemos como hijos porque no es singular, sino porque es en el concierto de la hermandad, y la hermandad se vive en familia, la hermandad. Todos somos, antes que nada, hijos del Padre. Hijos del Padre. Todos, y vivimos desde ahí nuestra fraternidad, por eso Fratelli Tutti es tan importante, porque nos cuesta tanto el considerarnos hijos, y por costarnos tanto, nos cuesta mucho considerarnos hermanos. Claro. Entonces, es una cosa les aclaro algo, no hay chat en este curso, yo no hice ningún chat nunca, no es un chat. Ney me va a mandar a mí de manera particular por chat el flyer para que yo lo pase a ustedes. Yo me manejo con email, realmente no he tenido tiempo de cargar en un chat la documentación de cada uno con su email. Yo lo siento, se los debo, pero la verdad que son un montón, son más de 200 personas que están en este mailing list, y bueno, nada, la verdad que no tenemos chat, ustedes lo van a recibir por email, así que quédense tranquilos. Bueno, chicas, me tengo que ir porque llego tarde a la dentista. Imagínense que hace un año que no voy, no quiero perder mi turno. Bueno,
Cuídense muchísimo, por favor, y continuamos la semana que viene ante este Padre que nos ama con locura y que bueno, que ojalá nosotros también, de una manera filial y fraterna. Gracias a todos. Gracias, Patri. Gracias. Gracias, Pati. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias por la charla, gracias. Adiós, Un adiós, abrazo. qué lindo verles. Buen Lindo, día, lindo. Patricia. Buen día, Olga. Bye.